Recién finaliza la sesión del Consejo Deliberante donde se rindió cuentas de los gastos que hizo en el primer año de gestión Mariel Fernández como intendente. La votación salió 12 a 11, 12 votos positivos, contra 11 negativos. ¿Qué se puede destacar? Que el total del presupuesto es aproximadamente 8.800 millones de pesos en el año 20 y que sufrió un incremento de de distintos aportes que han venido de nación y de provincia para que Moreno pueda levantar y pueda estar un poco mejor. De los principales puntos del día de hoy es primero el caso de la concejal de la UCR Fábregas que se oponía al ingreso de Juan Fernández como concejal. Eso ocurrió a la tarde, por el tema de haber sido parte de la intervención del Consejo Escolar. Luego de eso se llevó, por supuesto, a votación. La comisión lo acepta a Juan Fernández porque correspondía, ingresa al Consejo Deliberante. Él es el que reemplaza la licencia que pide el concejal Brancato. Posteriormente, Fábregas se retira y dejando en dudas si se iba a aprobar o iba a ser negativo la aprobación de la rendición de cuentas del día de hoy. Por eso salió 12 a 11. Si no hubiera estado 12 a 12 y hubiera tenido que desempatar, creo yo, la presidente del Consejo Deliberante. De los temas principales de la rendición de cuentas es el tema del cambio de la empresa El Trébol por la nueva gestión de la cooperativa de camioneros, el tema de la licitación del servicio alimentario del SAE, muy cuestionado también por Horacio Chiqué, que era concejal proveniente de la gestión de Festa, con algunos cuantos llamados de atención. Me llamó la atención particularmente 40 millones de pesos que se han gastado en el año 20 en el barrio Ayelén y Parque del Oeste, que eso lo nombró la concejala Cef, a la que le volvimos a preguntar y tenemos notas referidas a eso. Entonces, 12 a 11 terminó así la votación y lo dejamos con las notas. A Lucas Franco, que es el miembro informante del Poder Ejecutivo, como concejal en el Consejo Deliberante, a Claudia Cef y a Giselle Agostinelli. Lucas, satisfecho con la rendición de cuentas, ganaron 12 a 11. ¿Qué podés decir de un año de gestión donde hubo, creo yo, dos temas fundamentales, que fue el cambio de la empresa del Trébol más el tema de la empresa privada que hacía el estacionamiento medido? Se discutió mucho en el recinto y ¿cuál es tu visión de esta votación? Bueno, mi visión es que sí, por supuesto satisfecho con que se haya aprobado la rendición de cuentas. El proceso de rendición de cuentas es una de las sesiones más importantes que tienen los poderes legislativos. Por lo tanto, es de esperar que tenga la contundencia, el volumen y el tiempo que le dedicamos a la sesión de hoy. Eso hace aún mayor la satisfacción, por supuesto, porque fue una sesión con mucho debate. Yo lo que puse en valor en mi labor de miembro informante, en este caso, pero pusimos en valor con los compañeros y compañeras del oficialismo que aprobamos la rendición, es en el medio de un contexto sumamente difícil, de absoluta excepcionalidad, por una pandemia que puso patas arriba del mundo en términos sanitarios y en términos económicos también, el municipio de Moreno y su administración económica financiera ha podido empezar a cumplir las metas que se propuso al asumir nuestra intendenta, que cuando asumió no había un contexto de pandemia. Y yo las recuerdo algunas, para refrescarnos la memoria, me parece que es un ejercicio también. Uno de los elementos era poner en orden las cuentas municipales. Y hay algunos números que son contundentes al respecto de eso. Se regularizó el pago de los salarios municipales, que venía después del 10 de cada mes muchas veces y a veces, varias veces en cuotas. Esto significaba un problema para la familia municipal, pero además significaba un problema para el Estado municipal porque se recurrían a giros al descubierto a las entidades financieras y eso le implicaba intereses que debía abonar el Estado municipal. Resuelta esa situación, es decir, no se acudió a ningún giro al descubierto durante todo el año y se regularizó el cobro de los salarios municipales, primero en la fecha 5 de cada mes y ahora estamos ya en el 1 de cada mes.
Ese es un elemento contundente, contante y sonante. Y después, que en el medio de una pandemia que afectó las economías regionales, provinciales, la nacional y las municipales, por supuesto, hemos podido elevar la recaudación municipal cumpliendo con otra de las metas que discutimos allá por el 2019 cuando sancionábamos la ordenanza tributaria y que es una verdad muy recurrente a la hora de evaluar los esquemas tributarios. No hay que pescar en la pecera, dicen, no hay que cazar en la jaula. Es decir, ¿qué significa esto? No aumentar la tasa en una porción pequeña de la población que paga, sino lograr que más morenenses paguen. Bueno, ese objetivo en pandemia, que la pandemia significó para muchas administraciones municipales que la recaudación se caiga, que se recaude menos porque menos gente puede pagar, en Moreno significó un crecimiento. Llevamos la tasa de cobrabilidad al 65%. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a una correcta administración de la organización tributaria. Se debe, por ejemplo, a que la intendenta tomó la definición de retirar a una empresa privada que estaba como intermediaria en el cobro de algunas tasas municipales. Y se debe también, yo creo, a que el municipio construyó otra relación o empieza a construir una relación de mayor confianza con la comunidad que hace que la comunidad pague sus tributos. Y yo no quiero dejar de mencionar que en el 2020 votamos, todos los concejales, porque fue por unanimidad, la exención tributaria para muchos comercios que la pasaron muy mal con la pandemia, cosa que nos parece absolutamente correcta. Es decir, también contemplando esa exhibición, que es lógica y que tiene que ver con un esfuerzo del Estado para acompañar el esfuerzo que hacen nuestros vecinos, logramos que la recaudación crezca y que crezca la tasa de cobrabilidad. Voy detallando, se regularizó el pago de los salarios, creció la tasa de cobrabilidad, es decir, más vecinos de Moreno pagan sus tributos y esto es una demanda histórica hacia el Estado municipal, creció la recaudación municipal y acá otro elemento, los fondos afectados. ¿Qué son los fondos afectados? Dinero, partidas de dinero que solo se pueden usar para determinado fin. La ley permite que momentáneamente se tomen prestado esos fondos para cursar gastos corrientes, por ejemplo, para pagar salarios. Era una constante en el municipio que se recurra a los fondos afectados y después se devolvía. Esto generaba también trastornos a la hora de administrar las tareas. Bueno, durante todo el año no se utilizaron los fondos afectados para pagar salarios ni gastos corrientes y se saldaron las deudas que había con los fondos afectados utilizados en años anteriores. Esto también es un éxito económico-financiero de la gestión 2020. Ustedes están recibiendo una cantidad de dinero extra que no estaba ni siquiera en el presupuesto, más de 1.000 millones de pesos han recibido en el año 20. ¿Crees que eso se va a notar en las calles, en la gente? ¿Puede darse cuenta de esta inversión que hace provincia y nación en Moreno? Mirá, yo creo que primero, felizmente tenemos un gobierno nacional y provincial que ha tomado la decisión de priorizar la salud y priorizar la atención a los municipios. Eso es un elemento concreto, no solamente con el giro de recursos concretos de dinero, sino por ejemplo con la construcción de un hospital modular que amplió la base de camas de hospital de internación hospitalaria que tiene Moreno. Pero yo quiero decir, la ampliación presupuestaria es algo que si uno mira las rendiciones de cuentas, sucede año a año, se pone como excepcionalidad. Ahora, otro elemento concreto es que, por ejemplo, yo vi en varios medios un análisis alrededor del Fondo de Financiamiento Educativo de los 500 y pico de millones que es. Y la verdad es que no fueron transferidos 500 millones. Hubo una transferencia de 150 millones de pesos menos en el Fondo de Financiamiento Educativo que lo que se había proyectado. Y en materia de coparticipación también hubo menos transferencia que lo proyectado. ¿Esto es culpa del gobernador de la provincia? No, esto tiene que ver con la situación económica de la provincia de Buenos Aires y con la caída de la recaudación provincial. Ahora, a la hora de evaluar, eso también hay que ponerlo en la cuenta porque implica que lo proyectado al inicio de año que se iba a recibir por fondos específicos, en algunos casos fue menor, terminó siendo menor que lo que se pensaba. Eso no implicó que se tenga que echar mano ni a los fondos afectados ni a los giros al descubierto. Entonces, hay un conjunto de elementos y yo celebro que el Estado provincial y el Estado nacional puedan enviar ayuda, que la ayuda extra tiene que ver con los fondos específicos por COVID, con los fondos específicos para garantizar la asistencia alimentaria, con los fondos rotatorios, por ejemplo, con la administración municipal de algunas tareas que se hacía cargo el Estado provincial, entonces se transfiere la responsabilidad con los fondos. Ahí está la explicación de la ampliación presupuestaria. Volviendo a Moreno específicamente y el dinero de Moreno, vos hiciste política muchas veces hablando en contra de la empresa El Trébol y que no se le cobraban las multas y que era un gran problema para el distrito el dinero mal gastado
gastado en esa empresa. ¿Te sentís conforme? ¿Viste las multas que se le cobraron el año pasado? ¿Qué ocurrió con la empresa? Y teniendo en cuenta que estuvo varios días cortados acá al frente de la municipalidad por camioneros y generó un trastorno para el vecindario muy grande. Sí, absolutamente. A ver, el servicio de recolección de residuos es uno de los servicios más importantes de los municipios. Cuando se evaluaba la participación del gasto en recolección de residuos y se la comparaba con años anteriores, el elemento que hay que destacar ahí es que tuvimos 11 de los 12 meses con el servicio anterior, con el sistema viejo, por llamarlo de alguna manera. Recién en noviembre finalizó el vínculo contractual entre el Estado y la empresa, que fue una conquista también de este cuerpo y que varios de los concejales que cuestionaron haciendo alusión al contrato anterior, de la oposición fundamentalmente, votaron en contra en su momento del pliego de bases y condiciones y del cambio de modalidad. Con lo cual, yo planteo dos elementos. Hay una proyección de un ahorro real, porque acá también se dijo que se pagó por decreto una cantidad de dinero que corresponde al servicio del año, es decir, no es que se paga por decreto porque se salteó el Consejo Deliberante, se paga por decreto porque está en el contrato, todos los meses se le paga por un servicio, eso es lo que se pagó. Y lo que yo planteo es, primero, la evaluación del cambio de sistema nos corresponde hacerla en el 2022 porque vamos a tener todo el año calendario en el servicio. Y el otro elemento es que en la proyección del ahorro, nosotros estamos capitalizando el Estado municipal. Se va a gastar menos que lo que se hubiese gastado si hubiésemos conservado el sistema anterior y se está capitalizando el Estado municipal con maquinaria que queda al servicio de la comunidad y que queda en el patrimonio municipal. Ese elemento es el elemento central. Después, por supuesto que hay interpretaciones y análisis políticos y yo no hice política opinando porque tomara oportunamente el tema. Yo hice política toda mi vida planteando que había que modificar el sistema de recolección de residuos. Y cuando llegamos a la gestión con nuestra intendenta, una de las primeras cosas que planteó Mariel, no ya en la gestión, sino desde la campaña, era que íbamos a terminar con ese estilo y con ese vínculo contractual y que íbamos a proponer un sistema alternativo. Y eso fue lo que pasó. Una de las cosas que planteó fue que íbamos a terminar con la lógica de que haya intermediarios en el cobro de tasas municipales. Y eso fue lo que pasó y creció la recaudación. Entonces, hay algunas metas que, con mucha dificultad, porque a nadie se le escapa que estamos en una pandemia que todavía no nos abandonó, que todavía nos sigue complicando la vida, se fueron cumpliendo metas que nos trazamos y que se trazó nuestra intendenta a principio de año. Así que, claro que estoy conforme. Hoy se habló mucho también de la licitación que no se hizo para el estacionamiento medido, como un gasto que llevó a cuestionamientos. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cómo lo veo? Nosotros, y la intendenta envió un pliego de bases y condiciones al Consejo Deliberante, que el Consejo Deliberante en su conjunto se disponía a tratar, y muchos concejales plantearon reticencia a tratarlo. Es decir, una demora en el tratamiento, y lo recuerdo porque fue público el debate, debatimos si había que hacer un pliego, si no había que hacer un pliego. Muchos concejales opinaban que no era necesario que se haga un pliego y que sea el municipio directamente quien compre. Eso fue lo que pasó. Después, por supuesto que tienen todo el pleno derecho a opinar sobre si hubiese habido una opción mejor. Ahora, lo que me parece que primero hay que reconocer es que la voluntad de poner en manos del Estado el software se corroboró y se cumplió, punto uno. Que ante una posición que era la de la intendenta y la de muchos concejales de tratarlo en el recinto y de que eso, y el pedido, incluso en la persona de la intendenta, el pedido de agilizar el tratamiento porque nos quedábamos si no sin sistema y eso generaba un incordio, y que habíamos hecho las intervenciones de las comisiones específicas del Consejo Deliberante para terminar con el contrato anterior, que fue muy cuestionado. Varios concejales de los que hoy expresaron cuestionamientos no quisieron que eso se trate en el Consejo en ese momento, querían demorar el tratamiento. Entonces, frente a eso, incluso varios lo han dicho públicamente, que el Estado municipal compre el software y se municipalice. Bueno, el contexto de emergencia económica, de necesidad y urgencia de avanzar con garantizar el servicio, determinó la forma en la que se realizó la compra del software. Por supuesto que tienen todo el derecho del mundo a opinar. Ahora, se hizo en el marco de un contexto que también formaron parte de construir,
que fue el de no debatirlo. Digo, no se puede reclamar hoy que no se haya debatido en el Consejo, porque la voluntad de la intendenta y de muchos de nosotros fue debatámoslo en el Consejo. Y hubo un planteo de extender el tratamiento, demorar el tratamiento y de que se haga la compra desde el Estado municipal. Es perfectamente opinable, por supuesto, pero bueno, nosotros estamos conformes con que también ese aspecto es algo que se había comprometido la intendenta a resolver y se está resolviendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Claudia, vos sos la principal referente de la oposición en Moreno, votaron negativamente la rendición de cuenta del año pasado. ¿Cómo podés sintetizar o redondear el por qué votaron negativamente? Bueno, en primer término, el presupuesto que se había votado para ese año 2020 ha sido menor al que realmente se vislumbró ahora. Hay más del doble de lo ejecutado y lo que ha ingresado en las arcas municipales. Esto quiere decir que de 4.000 millones vinieron más de 8.000 millones. De esos dineros vinieron muchos fondos de afectación y otros fondos que no tienen afectación específicas dado por recursos de coparticipación de la provincia de Buenos Aires o la Nación. Esto ha incrementado en muchas secretarías y en muchas áreas dineros de fondos también específicos, como es el Fondo de Seguridad, el Fondo Educativo, el Fondo COVID, el Fondo de Fortalecimiento para Políticas Sociales. Y cuando uno ve la masa económica a donde tiene que ir, como por ejemplo en el Fondo Educativo, no se puede excusar que al inicio de este año haya habido más de 70 escuelas que no abrieron, aduciendo en marzo de que tenían una problemática por la falta de infraestructura, edilicia o algunas otras acciones. Si había un fondo importante para poderla llevar adelante. A su vez, se nutrió a los institutos descentralizados, sobre todo el IDUAR, 400 millones de pesos, donde la gran masa económica pasa a pagar personal y donde también se toma del fondo educativo, pero las escuelas no se abrieron, no se arreglaron. Y a su vez en los objetivos que plantea este instituto, la gran mayoría va para las feriantes, para la venta ambulante, cuando por otro lado tenemos el comercio en todas sus ramas y en todo el distrito, que se ha visto enormemente afectado por no tener una política local de poder permitirles con protocolos abrir sus lugares y poder llevar adelante la actividad económica, que todos sabemos que está muy mal el comercio moreno en las diferentes escalas. A su vez tenemos las unidades sanitarias, que también hubo dinero importante para la refacción y equipamiento que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio de más de 1.000 millones para poder arreglar en el año 2020 las unidades sanitarias. Esos fondos no se vieron implementados para que en esta etapa toda del COVID las mismas unidades sanitarias puedan estar las puertas abiertas y hacer los testeos y hacer todo lo que tiene que ver como la vacunación escasa, pero la vacunación en general que los pobladores de Moreno necesitan. Y el Fondo de Seguridad, que es importantísimo, que vinieron más de 360 millones el año pasado para equipamiento, móviles, motos, etcétera, como también un fondo y varios fondos que hacen a más de 300 millones de pesos para la conectividad, cámaras, para personal, y sabemos que el delito sigue siendo un flagelo en Moreno. Todo el presupuesto del año pasado son más de 2.000 millones de pesos extra que recibió Moreno. Sí. ¿Y eso es lo que ustedes cuestionan? No, lo que cuestionamos a su vez que eso, sumado a todos los pagos que se hicieron a la empresa El Trébol, de una manera, por decreto, de una manera que no pasó por el Consejo Deliberante, si vos redondeás todo lo que la municipalidad percibió y ejecutó, pagó, son más de 1.000 millones de pesos. Y justamente lo del tema de la empresa El Trébol y el estacionamiento medido, que fueron un poco las estrellas de todo el año pasado y de este año, teniendo en cuenta lo que ocurrió con camioneros, en eso, ¿cómo lo ves? No, también hicimos la observación, que la han hecho cada uno, nos hemos dividido un poco la forma de hablar, y lo veo mal, porque no se puede haber priorizado. Aquel que era el cuco, que era el trébol, se le pagó constante y sonante, cuando a otros proveedores no se le pagaron. Y se mantienen vicios de pago a otras empresas que siempre fueron objetadas por nosotros, con Pubecker, lo que pasó con el estacionamiento medido, lo que pasó con Tixa, el alquiler permanente de computadoras, de camiones. También hablé de toda la cantidad de móviles que pasaron al desguace, que no tuvimos nosotros las actas para ver si realmente esos camiones, camionetas de seguridad, de la policía, estaban en condiciones de mandarla a la chatarra. Yo hice una observación.
¿El año pasado? O Parte del año pasado y parte de este. 19, 20 y 21. De elementos que son inventariados por la municipalidad. Sí, yo traje todo el inventario y crucé rodado con rodado, número de patente. En algunos no encontrábamos en el cruce por arbas que estaban dados de baja, en otros no se encontraban las patentes. Fue muy desprolijo eso. Y eso es se han desmantelado el parque automotor de la municipalidad. Vos hace muchos años que sos concejal y esta es tu última rendición, no podés reelegirte, y te escuché hablar un poco sintetizando el estado en el que ves Moreno. ¿Qué podés decir sintéticamente sobre tu última rendición de cuentas del municipio? Primero, que me duele muchísimo la situación en que está Moreno y la población, que realmente está subsidiada en su gran mayoría. También hice la observación de que con la tierra se ha hecho cualquier cosa, se ha traído gente y no nos han dado los informes que hemos pedido de hace mucho tiempo con respecto a las tierras que son de dominio público o aquellas que fueron de dominio privado cedidas y que están tomadas, que se ha usado a la población realmente por no darles los elementos para que se desarrollen con urbanismo y que haya escuelas para sostener a los chicos. No hay creación de jardines de infantes, no hay creación de nuevas escuelas, de espacios verdes. Entonces, cuando uno ve todo esto en las rendiciones de cuenta, que los mismos vicios siguen estando, que hay un gasto enorme en la masa de la gente municipal, y de nuevo se toma nueva gente a través de otros ítems, que no se defiende la escuela agraria, como dije hoy, que no se le resolvió un conflicto salarial y un conflicto de reconocimiento a aquellos que llevan una tarea tan loable, es cuando te das cuenta que hay dinero, pero que no está optimizado en lo que la sociedad necesita y en esa priorización donde deben ir los recursos para la seguridad, para la educación, para la salud, para la generación de empleo. Y en ese nombrar en esa lista de cosas nombraste 40 millones de pesos al barrio Ayelén y Parque del Oeste. ¿Qué le podés decir al vecino que en esos barrios no se ve absolutamente nada? Hace años que vienen. Bueno, por eso digo, hace años que vienen postergados, sabemos la falta de infraestructura, hablé de muchos lugares donde no hay una sola calle de conectividad y no se ha arreglado, calles troncales del cruce Castelar, es imposible que sigan estando tan postergados, llenos de pozos, los días de lluvia inundados. Y bueno, uno ve que hay plata que va para diferentes programas, pero que en la realidad estos no se cumplen. Y la gente sigue sumida en la inundación, en la falta de luz, en la falta de desagües, los arroyos, hablé de los arroyos, que es una vergüenza, que no se han desmalezado, que no se han entubado, que no se han puesto terraplenes. Entonces hay una cantidad de conflictos sumado a la falta de infraestructura, como son cloaca o corriente o gas natural, que durante años yo escucho, veo los informes que en los objetivos están y después dije, dejen de mentir porque no los cumplen. ¿Por qué no votaste a favor, no? ¿Por qué votaste en contra? ¿Por qué no estás de acuerdo con esta rendición? Sí, claro. La verdad que dentro de lo que es la rendición y sobre todo en los aspectos técnicos nos encontramos con expedientes que tenían mucho sobreprecio, llegaban en algunos casos hasta el 87%, gastos en áreas como ser privada muy altos en lo que son publicidad y propaganda o servicios audiovisuales y demás, y secretarías que la verdad que en vez de comprar a proveedores más baratos, compraban tal vez adjudicaban a proveedores más caros, pero también que eran proveedores que no eran de acá. Después te encontrás con expedientes incómodos, por decirlo de alguna manera, que rozan en algunos casos la legalidad y otros son cuestionablemente ilegales. Desde la licitación, por ejemplo, para la reparación del techo municipal por la cooperativa Ayelén y por la cooperativa 2 de septiembre, que es la cooperativa de un exfuncionario, del padre de un exfuncionario, perdón, cosa que no puede suceder en la administración pública. La verdad que hay muchos hechos que administrativamente nos hacen cuestionarla y después desde el lado político, la verdad que el discurso que se fue armando durante todo el año pasado, la verdad que no se ve reflejado en la sesión. Cuando vos mirás el gasto en privada y sobre todo el enorme gasto que hubo en publicidad en privada, te encontrás con la contracara de 59 millones más en seguridad. La verdad que no tiene sentido. Un área que debería tener muchísima más inversión está compitiendo en uno de los últimos lugares.
El tema del estacionamiento, que fue un poco tu ingreso a la política, ¿no? Con aquella discusión en el año 18. Sí, el estacionamiento medido lo miramos, la verdad que no hay gran diferencia con lo que había sucedido en su momento. Con la ventaja que Festa había llamado una licitación pública. En este caso no se llamó una licitación pública, se debía hacerlo, se utilizó un artículo que no corresponde, pero inclusive también lo que se hizo fue contratar una empresa que no tenía experiencia, que no tenía capital, que se había armado el año pasado, o sea, tenía 8 meses de funcionamiento. La verdad que a mí me recuerda mucho aquel momento y aquella discusión y debate sobre una empresa que estaba inventada para ganar una licitación pública. Si bien el bloque de ustedes ya estaba partido hace un tiempo, Dolores Fábrega está junto con vos y con otra concejal más, con otro concejal. ¿Qué pasó hoy? Que la votación fue negativa, es decir, no aprobaba el ingreso de Juan Fernández. Sí, claramente ella hizo un posicionamiento respecto de el concejal por asumir, que estaba en la lista de Juntos por el Cambio. La verdad que habían cuestionamientos que uno puede acompañar un poco más, un poco menos, pero la realidad es que, y sobre todo desde mi lugar y mi pensamiento, la institucionalidad y la democracia son pilares fundamentales que hay que defender. La verdad que nosotros nos hubiese gustado poder acompañar la postura de un compañero de bloque, como siempre se trata de hacer en los bloques, pero la realidad que en este caso nosotros no encontrábamos un motivo legal, vendría a ser, como para poder acompañar, y ella sí tenía un motivo más moral, que representaba mucho también a una postura también de partidaria, porque ellos en las últimas elecciones han tenido un conflicto con el concejal que asumía respecto de los avales de las listas y iniciaron una denuncia penal. Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Fiestiviena es todo para tu fiesta. Avenida Libertador 7407. Y ahora también en la esquina de Cervantes y Gutiérrez, Cruce Castelar.